Cero. 12:40 minutos. Lamentablemente tenemos en la retina esas graves imágenes acontecidas en Turquía y Siria después de ese grave terremoto que ha sacudido la zona y que nos han mostrado edificios desplomándose en cascada, cayendo a plomo como un dominó. Nos queremos preguntar si eso sucedería con los edificios que ahora mismo tenemos en nuestro país. ¿Cuál es el origen de esa caída en cascada en estos países? Vamos a preguntárselo al presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, que es Alfredo Sanz. Alfredo Sanz, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Encantados de charlar unos minutos acerca, lo primero de esa realidad que acabamos de ver en Turquía, en Siria, esos edificios cayendo a plomo, en cascada. ¿Por qué ese efecto? Bueno, esto responde básicamente a la energía que se libera en la Tierra cuando se produce un movimiento de placas tectónicas, es evidente. Hay zonas en el planeta que tienen una mayor disposición a tener estos movimientos, creo que están perfectamente localizadas, y en España, pues afortunadamente no parece ser un país, un territorio con especial gravedad en este tipo de problemas. Sabemos que tenemos unas zonas sísmicas catalogadas de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, que corresponden pues donde nos ha avisado la naturaleza ya, es decir, zona sureste. Sabemos Lorca, sabemos Granada, sus territorios, pero afortunadamente pues la intensidad no fue ni de lejos comparable a la de ahora. Claro, más allá de tener esa predisposición y de esa intensidad, supongo que influye, pues la edificación, ¿no? Para sí, que ahora pasamos se aguante, ya a la edificación. Después de tener claro por qué estos movimientos y sus efectos, la edificación en Turquía, pues evidentemente, y sin querer menospreciar a nadie, pues no tendrá las mismas características de la calidad ni del control de la calidad que tenemos en el sistema español. Hay un sistema muy garantista, se construye con unas determinadas características que hacen mucho más, resistente de lo que nominalmente se demanda los materiales. Y bueno, para poner un ejemplo, pues si nos ponen el código técnico, un hormigón que aguanta 250 kilos por centímetro cuadrado, con los coeficientes correctores de aumento de cargas y tal, pues al final, y la calidad de los materiales que vienen de las centrales, al final estos materiales pues nominalmente acaban aguantando prácticamente más del doble, más de 500, 600 kilos por centímetro cuadrado. Esto como mensaje tranquilizador. Segundo, hay un sistema en la cimentación de los edificios, que son las vigas que arriostran, o sea que solidarizan todos los elementos, que precisamente pues son un buen inicio, digamos, de protección frente a estos movimientos sísmicos. Evidentemente, ante un grado de un terremoto catastrófico, como son en la escala de Richter de 8 o 9, pues hay soluciones que son mucho más específicas y que se llevan a cabo en países como Japón, que tiene estos fenómenos pues prácticamente con una, no digo cotidianidad, pero vamos, con una periodicidad muy, muy apreciable. Claro, es que no es lo mismo que un edificio pueda romperse o una parte del edificio puede romperse que colapsar, ¿no? Que es el término que se ha utilizado para esas imágenes que hemos visto. ¿Qué significa ese colapsar para un edificio? Pues efectivamente los edificios, ante cualquier movimiento, digamos, no previsto en el cálculo, y con esto no digo que no se calculen a sismo, porque ya hemos comentado que la norma sismo resistente así lo prevé, pues vamos a detectar fracturas. ¿Cuándo colapsa un edificio? Cuando las cargas verticales de ese edificio no pueden ser transmitidas al subsuelo de una manera adecuada, a través de la estructura. ¿Qué ocurre? Las fuerzas sísmicas son fuerzas horizontales, son fuerzas que liberan una energía en sentido horizontal. De la estructura de los edificios, cuando más sienten estas fuerzas horizontales son en planta baja, lo que está más cerca del terreno, evidentemente. Si la estructura de los pilares de planta baja, que son los más, solicitados a estas fuerzas, no son capaces de resistir, entonces cuando cede la planta baja sucede como cuando vemos en las demoliciones, que cae el edificio, colapsa, como tú muy bien has dicho, como fichas de dominó, las plantas superiores. Y entonces este es lo que ha pasado básicamente
en muchos edificios desgraciadamente de lo de Turquía, sí. Bueno, es verdad que esa norma de construcción sismo resistente en edificación, que de la que hablábamos anteriormente, fue aprobada en 2002, pero es verdad que en nuestro país lleva muchos años teniendo en cuenta, ¿no?, los riesgos sísmicos para poder edificar, aunque, bueno, también alguien que piense, bueno, es que mi edificio tiene bastantes años, también se puede, digamos, adecuar o mejorar, ahora que por ejemplo hablamos mucho del ahorro energético, etcétera, etcétera, mejoras en las edificaciones, también se podría mejorar un edificio que tenga pues alguna carencia en ese ámbito. Claro, los edificios son siempre susceptibles de mejorar y adaptar a las condiciones que se requieran. Efectivamente, no es que sea una obra sencilla, pero hay técnicas que permiten, digamos, implementar un mayor grado de seguridad en las edificaciones. Lógicamente, todo esto vendría justificado por un estudio previo en donde, pues, en el Instituto Sismográfico Nacional hay unos históricos que nos dan más o menos unas pautas de comportamiento. Hay unos archivos históricos que nos dicen, pues hay tal probabilidad, hay muy poca, hay una mediana o hay una alta probabilidad. Y normalmente en la edificación pues se actúa con respecto a estos parámetros. Pues Alfredo Sanz, presidente de ese Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, muchísimas gracias por habernos atendido unos minutos y habernos, bueno, pues contado todas estas características de lo que ha ocurrido en Turquía y Siria y también de cómo, bueno, pues nuestras edificaciones están preparadas también para sí, yo creo que hay que mandar un mensaje tranquilizador a la gente, no estamos exentos de nada, pero tenemos mucha menor probabilidad de que pase algo remotamente parecido. Alfredo Sanz, gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros.